Pues muy bienvenidos a esta nueva edición de Economía para Todos. Hoy es sábado 19 de julio y hoy tenemos que hablar de Montoro. Montoro, que fue ministro de Hacienda, que está en apuros. Está en apuros porque le han abierto una investigación, está imputado en un caso feo, nada más, no podemos decir nada más que de momento es feo. Está todo abierto, ya la justicia investigará porque parece ser presuntamente que desde el Ministerio de Hacienda, con unos cuantos, pues favorecían a empresas que luego trabajaban o su despacho trabajaba para esas empresas. Se supone que él había dejado el despacho en manos de su hermano y de otros cuantos, pero bueno, parece que aquí están relacionando leyes, decretos para favorecer a esas empresas en ese despacho. Aparte de todo lo que podamos decir de Montoro, de cómo utilizó la agencia tributaria contra periodistas, políticos, contra todo el que no le gustaba, contra el que hablaba mal de él, en fin, luego cómo también pagó algún favor con algún empresario que daba información y miró para otro lado, en fin, todo presuntamente, pero ahí está ahí él y casi 20 imputados por este asunto, que ya les digo que básicamente será tráfico de influencias y no sé cuántas cosas más, y veremos a ver en qué acaba. Pues bueno, acabamos de conocerlo, pues le seguiremos la pista. Como a todos los casos de corrupción, me da igual que sean de aquí o de allá. Después vamos a rematar el asunto de los pagarés que ya Pedro Sánchez se ha comprometido a dar curso tanto a los independentistas catalanes como al PNV. Pagarés que se van a llevar por delante la igualdad de los españoles, la solidaridad, la agencia tributaria, la lucha contra el fraude, en fin, la Constitución, la LOFCA, todo eso lleva por delante. Bueno, y hablaremos también por supuesto, de muchas cosas más, pero también y especialmente de que el jueves estuvimos a punto de sufrir otro apagón. Luego les vamos a contar qué pasó durante 4 horas, que sonaron todas las alarmas, 4 horas del jueves que sonaron todas las alarmas. Bueno, pues vamos a empezar ya porque si no luego no nos queda tiempo para hablar. En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás. Hoy me acompaña Israel García Juez. Muy buenas. Muy buenas tardes. Súper guapo, súper elegante, súper corte de pelo ya para el verano. Todo por ti. Yo no desisto la posibilidad de que algún día me invites a unas cortezas o algo. Entonces traigo siempre este aspecto tal por si acaso un día te enrollas. ¿Estás tirando la caña? Sí, un poquito, sí, vale. ¿Por qué no? Y Javier Santa Cruz, ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estamos? Que luego hablaremos con él, también con Israel, pero de todo lo que tiene que ver con la energía, básicamente, el informe de Bruselas, que es como de coña marinera, y el que ha hecho sobre el apagón, el casi apagón que tuvimos recientemente y las 4 horas que estuvimos a punto de otro apagón, o sea que esto ya es de aurora boreal, un país como España que estemos en estas, o sea que estemos todos los días en un AI por si se nos apaga la luz. Vamos primero con Montoro. Montoro fue ministro de Hacienda del gobierno de Rajoy. Montoro, se acordarán ustedes, porque fue el que nos dijeron que iban a bajar los impuestos. Exacto. Y lo que hizo fue dedicarse a subir todos los impuestos. Aparte de eso, pues no le gustaban mucho las críticas y entonces se dedicó a utilizar la agencia tributaria. Por esto no es que esté imputado ni nada. Estos son cosas que nosotros contamos al hilo de Cristóbal Montoro, pero la realidad es que, bueno, pues está imputado en un caso de presunta corrupción, utilizando su despacho y utilizando el Ministerio de Hacienda. Total. Bueno, otra de las cosas que se te ha olvidado, querida Carmen, es que era un firme detractor del dinero en efectivo.
y como yo soy defensor del uso del dinero efectivo, pues también, entre otras cosas, al bueno de Cristóbal, que por otro lado, por cierto, y estamos aquí con Javier, es catedrático de Hacienda Pública, es un tío muy preparado, sí. Pero claro, el problema de su preparación es que todo su conocimiento lo vertía para brearnos vivos, ¿no? Utilizó efectivamente esto para zaherir periodistas, incluso compañeros de partido, tenía un sentido del humor, digamos, un tanto exótico, muy pocos le entendían. Todos los que estamos aquí, que estamos... Es que no tenía ninguna gracia. Por eso, el que estamos en el oficio y llevamos ya tiempo, se venía escuchando hace años lo del tema del equipo económico, de que bueno, pues que parecía que era una suerte de tasa, que efectivamente que cuando pasabas por ahí pues las cosas se facilitaban y tal y cual. Y luego por último también en cuanto a runrunes, no sé si os acordaréis, pero cuando un poquito antes de empezar toda la... porque luego también llama profundamente la atención que justo esto salga ahora en plena voragine socialista, implicados hasta las patas. Cuando llevan 7 años investigando. Claro, por eso. Pero acordaros, no sé si os acordaréis, seguro que sí, que cuando empezó todo esto, cuando empezó, yo creo, los primeros compases del tema Ábalos y tal, yo escuché en algún mentidero socialista decir, tenemos una muy gorda, ¿sabes? Para tratar de aplicar, y quiero entender ¿qué es esta? ¿Qué es esta? Efectivamente, porque ellos lo tenían perfectamente tasado, por eso te digo que aquí no hay nada... Si Sánchez lo insinuó en el debate el otro día, o sea, ¿sabes? ¿Qué me estáis contando vosotros y ya verás la que os va a caer? Ya, pues probablemente pueda ser esta, pero mientras que Cristóbal Montoro se dedicaba a estas cosas que muy bien estáis recordando, porque son cosas que no han pasado tantos años, pero que nos parecen muy lejanas en el tiempo. Mientras estaba con todo esto, no estaba haciendo algunas de las cuestiones fundamentales que necesitaba la economía española en aquel momento, especialmente después de las elecciones de noviembre del 2011, y cuando toman posesión en aquel primer Consejo de Ministros del 30 de diciembre, donde acomete la mayor subida de impuestos que se había conocido en la etapa democrática. Cuando habían prometido lo contrario. Habían prometido lo contrario. Además, el propio Montoro hizo desde el año 2008 una campaña muy intensa, por ejemplo, cuando recordaréis aquello del IVA, ¿no? Cuando sacaron incluso mesas a la calle para firmar en contra de la subida del IVA. Él fue uno de los que subieron también el IVA, el impuesto a las rentas, sociedades, todo. Pero, por ejemplo, uno de los cadáveres en el armario, si me permitís la expresión, de lo que no hizo Cristóbal Montoro cuando era ministro de Hacienda, fue la reforma del sistema de financiación autonómica. Es decir, en el año 2014, que era cuando se tenía que haber hecho, aquello no se hizo y era un gobierno con mayoría absoluta, y muy probablemente algunos de los problemas que nos hemos encontrado ahora pues hubieran estado resueltos. Ya, bueno, es todo un personaje. Aquí no somos jueces ni nada que se le parezca, así que dejamos el asunto porque la justicia irá dándonos explicaciones o diciéndonos mediante autos o lo que sea, pues qué es lo que ha pasado ahí y qué pasa con todos estos imputados, si realmente se comprueban los delitos, si es que hay delitos. Y aquí estaremos para contárselo. Esto es lo que hasta el momento podemos contarles de este hombre, que aparte del problema que tiene ahora, que tuvo otro también con Abengoa, que ya no sé si os acordáis también, sí, pues ha fastidiado a mucha gente. Esta es la realidad. Aparte de lo que hiciera o no hiciera, se dedicó durante mucho tiempo con el instrumento de la agencia tributaria a hacer a mucha gente desgraciada, pero muy desgraciada, económicamente ha puesto a gente al límite, a muchos compañeros al límite. Bueno, hoy de nuevo también tenemos, como cada semana, conexión con Bancamark, porque como saben que es el banco más solvente de España y que nos ayuda todas las semanas a, bueno, pues ver qué hacemos con nuestros ahorros, cómo podemos sacarle partido. Pero hoy estamos en pleno verano y nos preocupa mucho la ciberseguridad. Pues a todo el mundo, no solamente la seguridad de nuestras casas, sino también de nuestro propio dinero, ¿no? Así que hoy vamos a hablar con Javier Galloso, que es CISO de Bancamark, que creo que ya lo tenemos ahí. Muy buenas tardes, don Javier. Muy buenas tardes a todos, buenas tardes. Bueno, es verdad que la ciberseguridad, bueno, pues está presente en nuestras vidas porque tiene muchas formas, ha adoptado muchas formas.
Y es una cuestión que preocupa cada día mucho a empresas y particulares porque ataca pues sin piedad, ¿no? Y tenemos que estar preparados. Y por eso queríamos comentar con usted cuáles son ahora mismo los principales riesgos que tenemos en este asunto de la a los que nos enfrentamos. Y más ahora que estamos en verano, que dejamos nuestras casas, en fin, que somos a lo mejor un poco más laxos con todo, y eso es momento en el que aprovechan, por supuesto, los delincuentes para meternos un rejonazo, claro. Pues así es. En la época de verano hay un aumento, el sector puede ver un aumento del 30% en ciberataques, en fraudes online. Y esto es básicamente combinación de dos motivos. Uno, en la época de verano, de vacaciones, ¿no? Muchas empresas pues hay menos personal y puede pasar, ¿no? Que se baje la guardia ante ciberamenazas, prevención de ciberataques, y esto puede hacer, ¿no? Que haya un aumento de ciberataques e incidentes en empresas. Y después también hay que tener en cuenta que en verano, pues por desconexión, por relajación, pues también nos relajamos nosotros, ¿no? Todo el tema de riesgos digitales, y esto los ciberdelincuentes lo utilizan para enviarnos campañas fraudulentas por correo, por SMS, por llamada, para cometer fraude. Por eso, don Javier, especialmente le necesitamos en estos momentos para que nos dé consejos. ¿Qué cosas tenemos que hacer para intentar pues prevenir cualquier ataque de este tipo, estar alerta, estar atentos? ¿Cuáles son los consejos que nos puede dar? Pues hay una serie de recomendaciones, de consejos de seguridad sencillos que se pueden aplicar y ayuda muchísimo a que las personas mejoren su protección digital. Uno es prestar mucha atención, ¿no? A las páginas web, revisar que sean páginas legítimas, auténticas, sobre todo antes de realizar cualquier compra online. Otra recomendación muy importante es evitar conectarse a wifis públicas, sobre todo si vamos a hacer alguna transacción o conectarnos a nuestra banca online. Y por último, un tema muy importante es que cuando nos vamos de vacaciones muchas veces utilizamos las redes sociales, ¿no? Para publicar nuestra ubicación o subir fotos. Tenemos que ir con cuidado con compartir nuestra ubicación, porque eso los ciberdelincuentes lo pueden saber y pueden realizar ataques más dirigidos. Está claro que la ciberseguridad es un asunto que ocupa y preocupa a Bancamar. De hecho, creo que tienen un vídeo con recomendaciones y con avisos en su propia página web, porque en este asunto quizá no estamos las personas prestando la atención suficiente, porque es que se dan miles y miles y miles de personas que todavía caen en cosas que en principio pues ya a estas alturas pues te pueden parecer un poquito de no prestar atención, ¿no? De aquí la importancia, ¿no?, que también ustedes le dan a la concienciación de las personas. O sea, es que tenemos que estar en esto. Así es. Los ciberdelincuentes ven las personas, ¿no?, como el eslabón más débil. Nosotros desde Bancamar vemos la ciberseguridad como un pilar fundamental y nos preocupa mucho pues concienciar a nuestros clientes para que mejoren esa protección digital que comentábamos antes. Por eso en nuestra banca online hemos creado un nuevo espacio de ciberseguridad accesible desde el perfil del cliente, en el que pues hay recomendaciones no solo de riesgos digitales como las campañas por correo, por SMS, por llamada, sino también consejos de cómo proteger nuestros datos, cómo crear una contraseña segura, etcétera. Y además hemos creado un pequeño test para que los clientes pues puedan poner a prueba, ¿no?, sus conocimientos de ciberseguridad, de riesgos digitales, y para ayudarles, ¿no?, a detectar esos correos fraudulentos, esos SMS, esas llamadas. Ese Paul Newman que te llama y te dice que te adora y que le des dinero, y no, estos son los amores estos, y dice, hombre, mujer, sí. Que Paul Newman ya sí, no... Él ha muerto, pero vamos, Brad Pitt, exacto, sí, Brad Pitt, está esperando a enamorarse de ti. Por exacto, eso, entonces, sí. bueno, don Javier Galloso,
que es CISO de Bancamar. Muchísimas gracias, porque estos consejos sí que son súper prácticos. No hay que tener ahorros, no hay que pensar en inversiones, hay que utilizar el cerebro, el sentido común. Y para todos los que quieran más información, más tenerlo presente, pues ahí tienen ese vídeo sobre ciberseguridad en la página web de Bancamar. Muchísimas gracias, don Javier, y buen verano. Muchísimas gracias. Buen verano. Hasta la próxima. Bueno, compañeros, una semana tardó, contando el día 6 y el día 7, una semana tardó Sánchez en empezar a pagar la deuda que se supone que ha adquirido para seguir donde está con el País Vasco y Cataluña. Lo mejor de todo, o sea, es que dice, no, o sea, la seguridad social, cuidado, porque como los dos tienen déficit en sus pensiones, nosotros las pensiones que nos las seguáis pagando. Ahora, eso sí, me da la agencia tributaria, me das esto, me das lo otro, me paga la deuda, me no sé qué, pero las pensiones no. Hombre, si me dejas poner a mí el membrete con el gobierno vasco, pues sí, pero nada más. Total. La gestión y el pago y todo eso, te lo dejo para ti. Es que hay una... No, claro, al final, hacerse cargo de un déficit que en el caso del País Vasco, territorializado es de más de 5.000 millones de euros. Es decir, estamos hablando de un agujero entre gastos e ingresos que además es creciente en el tiempo, porque las pensiones que entran al sistema son más elevadas, mientras que las cotizaciones de los que están son más pequeñas. Entonces, no van al mismo ritmo. Entonces, de los dos documentos que se publicaron como señal de ese acuerdo, me llamó especialmente la atención lo descafeinado del documento vasco, es decir, porque supuestamente en esa reunión se iba a pactar que se entregaba a plazos la caja de la seguridad social y que tuvieran medidas que fueran complementarias, pero por ejemplo me faltaban dos cosas que fueron la señal además del enfado del Lehendakari, del señor Pradales y del gobierno vasco. Falta que no estuvo horas ahí. Que estuvo unas cuantas horas. Por ahí dando cañazos, sí. Creo que ahí agotaron las existencias del café que hubiera en la Moncloa, ¿no? Pero primera cosa, que no les dejen enviar las cartas de revalorización de las pensiones, las que se envía todos los años a los pensionistas, con el membrete del gobierno vasco. Entonces eso es una cosa que era enormemente importante desde el punto de vista simbólico. Y la segunda es que no les dejen todo el margen que querían para bonificar las cotizaciones a las nuevas contrataciones. Es decir, una de las reivindicaciones típicas del empresariado vasco es rebajar el coste de las cotizaciones y que en este caso el gobierno vasco pudiera intervenir mermando los ingresos de la caja común a través de las bonificaciones en la contratación. Ninguna de las dos cosas ha conseguido. Lo que ha conseguido es algo muy menor, como son las prestaciones no contributivas, y además teniendo en cuenta que las vascas son más altas que las que van a ser cedidas a su gestión, con lo cual al gobierno vasco tampoco le interesa exhibir las que vienen de la caja común o las que le van a hacer de la gestión de la caja común, porque las suyas son mejores, tienen unas cuantías mayores. Y luego, brevemente, del caso catalán... Sí, lo gordo es el caso catalán. Está claro que el País Vasco no consiguió la mayoría de las cosas. Pero bueno. Entonces, eso va a tener sus consecuencias, porque al final el Partido Nacionalista Vasco, vosotros sabéis mucho más de política que yo, pero lo que van a hacer va a ser tensar más la cuerda, sí. Porque además ya se ha señalado con el dedo a los empresarios, a las personas clave del entorno, tanto de cargos de su partido como del entorno, llamémoslo empresarial, que nunca les gusta salir, vamos, ni en la hoja parroquial. Entonces, que hayan salido en la prensa, que se diga que uno está relacionado con otro y ese otro a su vez con Cerdán, o sea, todo ese tipo de cosas tiene consecuencias. Y entonces, la parte catalana es un documento tan vago, tan contradictorio, tan absolutamente demencial en el planteamiento, porque si usted quiere una financiación singular no puede trasladarla a otros territorios que quieran acogerse con una fórmula singular y generalizada. No, o es singular y plural. O es singular o es generalizada. O es singular o es plural. Pero de ahí la única consecuencia o conclusión que saqué de la lectura es, por un lado, lo que están haciendo es llamar al Estado a que si en este momento pone unos 10.500 millones a igualdad de competencias vía presupuesto general del Estado para el sistema de financiación, en vez de 10.500 ponga 21.000.
débil, es decir, doble la aportación. Segunda cosa, que las comunidades que tienen menos recursos son las que van a crear una especie como de liga de segunda división para que todas estas, en vez de depender de las transferencias de Madrid, Cataluña y Baleares, que es por orden las que más contribuyen al sistema, en un conjunto de casi 9.000 millones, estén íntegramente financiadas por el Estado. Y luego, lo más importante de todo esto es que se va a dejar de recaudar el impuesto de la renta por parte del Estado y lo asume íntegramente Cataluña. Bueno, que eso, recaudar y todo, y la gestión, claro, y las retenciones, y el claro, todo. Y entonces se va a crear una cosa como las haciendas forales, que es que no hay intercambio automático de datos con la agencia tributaria, con lo cual eso puede ser pues el campo... Un foco de fraude, como han dicho los inspectores de Hacienda. Yo creo que el otro día, supongo que lo leeríais, lo titulaba yo creo muy bien el diario El Mundo, que decía algo así como España paga el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez, ¿no? Porque todas estas cosas es evidente que al final son los favores que le han pedido y el sustento a cualquier precio que te damos es a base de tal. Y como pues, en fin, tiene bastante desahogo vital, sí, yo lo firmo, porque además luego esa es otra, veremos a ver el trámite en el Congreso, todas estas cosas como salen, porque son cosas ya realmente sustanciales y una vez más es ir poco a poco desmontando el Estado, es decir, oiga, España era así y ahora con usted es distinto, ¿no? Luego nos quejamos de que por qué en determinados territorios la percepción de España es otra, es decir, oiga, si aquí no hay policía, no hay guardia civil, no hay agencia tributaria, no hay una bandera de España, la gente mira por ahí y dice, oiga, pero España ¿dónde está? Esto es todo la Generalitat, el PNV o su tía la del pueblo, ¿no? Aún así, dinerito que quieren, el claro, cupito, claro, el cupo, claro. el cuponazo. Y ahí voy, porque claro, Javier, que es muy educado, pasa un poco de puntillas por el asunto, pero claro, yo que soy más malvado, como buen Israel que soy, pregunto si no es esto una suerte de regalo envenenado, porque claro, había un dicho muy clásico del ideario español que hablaba de los cargos con sus cargas, ¿no? Decía, ¿usted quiere esto? Tenga, y gestiónelo. Porque claro, la pregunta que te haces es, oiga, ¿por qué España ha llegado a estos niveles de déficit? ¿O por qué las cuentas no salen? ¿O por qué el tema de la financiación autonómica? Porque al final siempre tiene que haber alguien que respalde y diga, oiga, cuando usted no cuadran las cuentas, salgo yo por detrás y aporto lo que haga falta, ¿no? Porque si tú efectivamente les dieras el bloque motor a estas dos comunidades, aparte que efectivamente te cargabas la caja única, pero estaría bien como ejercicio más o menos económico, decir, a ver cómo lo gestiona usted, ¿vale? A ver si usted consigue rescatarlo del déficit. Es que entonces les enfadas y ya no te votan. O sea, si es claro, que aquí se trata de los votos que Sánchez necesita para seguir en la Moncloa. Entonces, ¿Qué es lo que usted quiere? Claro, esto. Vale, no, quédese con... No, pero entonces es la tostada de nocilla al niñato malcriado. Hombre, decir, bueno, mamá, quiero esto. Tal. De eso ya decir, estamos hijo, hartos, Israel. Tú come un poquito de cabeza de jabalí que te va a venir bien. No, yo quiero nocilla. Pues toma nocilla. A ver qué tal. No, que luego me ha subido la diabetes. Eso lo haría un político sensato, con sentido de Estado, pero no estamos en esas. Estamos en necesito tus votos, ¿qué quieres a cambio? Y como el otro sabe que tiene la sartén por el mango, pues le da lo que quiera. Que lo ha explicado mal, que el documento es una chapuza, vale, pero la realidad es que se quedan con la Hacienda, que ya después solo queda que le den un Consejo General del Poder Judicial o un Tribunal Supremo o uno que sea. Y ya para qué quieren referéndum, para qué nos vamos a arriesgar a que encima nos digan que no. Bueno, imagínate una independencia asimétrica y cara dura, porque sabes que siempre tendrás a España, si surge alguna gorda, si tienes que hacer el metro de Bilbao, ya te lo pagan los de Extremadura, ¿vale? Porque eso se considera una infraestructura, digamos, de Estado y tal, y entonces ahí sí que tienen que entrar el resto. No vaya a ser que alguno de Almería un día vaya a Bilbao, vaya a dar una vuelta y se coja el metro y dice, no, claro, tiene que haber aquí infraestructuras nacionales. Fenomenal. Bueno, vamos a hablar con el director de inversiones de Cibislen, que es Alejandro Labori. Muy buenas tardes, Alejandro. Hola, ¿qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Vamos a hablar de Cibislen, porque Cibislen, que ya nuestros oyentes y espectadores ya les conocen, pero nunca viene mal recordar
que ahora mismo cualquier proyecto inmobiliario que se ponga en marcha, como el que han puesto ustedes en marcha en Móstoles, ya esa promoción de 99 viviendas, con la necesidad que hay es el principal problema ahora mismo de los españoles, de los jóvenes y de los no tan jóvenes, y de los miles y miles de hogares que se forman cada año en nuestro país, de gente que viene de fuera, de gente que viene a las grandes capitales, de todo tipo. Y bueno, pues están opciones como Cibislen, que es, cuéntenos cómo podemos invertir con ustedes y un poco qué es lo que hace Cibislen, cuál es su posición Claro, en este mercado. Sí, al final Cibislen es una plataforma de inversión inmobiliaria que, a través de recaudar el capital de pequeños y medianos inversores, se invierte en el mercado inmobiliario vía deuda. O sea, al final hacemos préstamos a promotores. Entonces, desde 250 euros, cualquier persona física o jurídica puede invertir vía Cibislen en proyectos inmobiliarios y exponerse a las rentabilidades del sector, que ofrecemos préstamos que de media duran unos 15 meses y dan unas rentabilidades entre el 10 y el 12% más o menos, anuales. Sí. Hace poco nos contaba un compañero suyo que tenían esta promoción en Móstoles y que bueno, ya llevaban invertido bastante dinero, o sea que con una rentabilidad muy interesante, ¿no? Creo. Sí, el proyecto de Móstoles se financió la semana pasada. Era un préstamo también de 1 año y medio más o menos, y bueno, básicamente nosotros sacamos una oportunidad financiar prácticamente todas las semanas. Entonces yo un poco lo que recomendaría a los inversores es crearse una cuenta que no tiene ningún coste, es totalmente gratuito, y a partir de ahí puedes tener acceso a todas las oportunidades que van saliendo, y el inversor puede escoger en cuáles invertir a partir de 250 euros. Importante decir que nosotros estamos regulados por la CNMV y que todos nuestros proyectos cuentan con garantías reales. O sea, al final siempre los proyectos cuentan con una garantía hipotecaria que, en caso de impago, el valor del activo cubriría el valor del préstamo. Y además suelen sacar 3-5 proyectos al mes. O sea que sí, luego más o menos se puede elegir, ¿no? Claro, elegir o incluso también, o sea, diversificar un poco. Pues la idea que nosotros tenemos es democratizar ese acceso a la inversión, y oye, pues si un inversor tiene 1.000 euros para invertir, siempre más recomendable pues invertir 250 euros en 4 proyectos, ¿no?, que concentrar todo en uno, pero al final eso es ya elección del inversor. Bueno, pues como ven, es muy sencillo invertir en Cibislen, y además 250 euros. Esto, por cierto, que cada vez tienen más jóvenes invirtiendo en esta plataforma, ¿no? Sí, nosotros tenemos un perfil del inversor algo de mayoría de hombres, y luego el rango de edad pues va ya más o menos desde los 30 a los 55 años está la mayoría de los inversores, pero es verdad que cada vez tenemos inversores y ahorradores más jóvenes. Ya, yo creo que se dan cuenta de que o ahorran o lo de la pensión lo van a tener un poquito feo. Así que, si quieres recordarnos dónde podemos encontrar más información. Sí, en www.cibislen.com, y ahí aparece toda la información, el link para hacerse una cuenta, etcétera. Muy bien, pues muchísimas gracias, don Alejandro Labori, por su información, que es director de inversiones de Cibislen. Le deseamos un buen verano. Muchas gracias, igualmente, Carmen. Adiós. A ver, la verdad es que Bruselas, que nunca tenemos muchas esperanzas puestas en Bruselas, la verdad es que lo de esta semana se ha cebado un poco, ¿no? El recital, ¿no? Se han cebado un poco porque en algún momento tenían que despertar. Porque encima ayer también, aunque no sea económico, les dieron otra leñe con lo del catalán y las lenguas oficiales. Pero bueno, aquí nos interesa más lo de la OPA, porque le han abierto un expediente a España, porque igual se ha pasado 4 pueblos el listo de Sánchez, llevándolo al Consejo de Ministros. Lo del interés general, que se han dado cuenta de que el interés general es particular del señor, y volvemos otra vez al señor que necesita los votos. Por eso lo de Sabadell, los independentistas pusieron como condición, entonces eso, bueno, sí, se pueden dar 3 años, que es como decir, bueno, pues expediente que te crió, más otros 4 apercibimientos sobre 4 asuntos que no han traspuesto.
Lo de la lengua, ya no contamos lo de la amnistía, que también el Tribunal Superior de Justicia también se despachó a gusto. Bueno, total, ¿cómo veis lo de la OPA? Si realmente tenemos que confiar en que realmente la Unión Europea, en fin, pues se ponga manos a la obra, ¿sí? Claro. Yo creo que la justicia europea directamente y los servicios jurídicos de la Comisión Europea, por otro lado, por la parte de ejecutiva, han decidido plantar batalla frente a los desaguisados que hay en España. O sea, España va camino de ser uno de los Estados miembros con más expedientes sancionadores, cartas de emplazamiento, que es donde te dicen, oye, cuidado que aquí tienes una cosa en tu ordenamiento jurídico que no está bien hecha porque no es correcta con respecto al derecho de la Unión. O sea, han visto que son tales los atropellos que es necesario intervenir, porque esto ya no es ni siquiera lo de Polonia y Hungría, es que es mucho peor, porque España es la cuarta economía de la zona euro y la cuarta también de la Unión Europea. Entonces, en el caso concreto de la OPA, lo que va a afectar fundamentalmente es a la discrecionalidad que en este momento tenía el gobierno para decidir qué operaciones puede vetar, puede poner condiciones y, en general, obstaculizar la libertad de movimiento de capitales, que es uno de los principios sagrados de la Unión Europea, y está perfectamente tasado cuando te puedes saltar esa libertad de movimiento de capitales, teniendo en cuenta que hay muchos países que son ciertamente proteccionistas con sus empresas, el caso de Francia, el caso de Alemania y ya no digamos el caso de Italia, pero con todo y con ello, por ejemplo, la propia Europa también se ha pronunciado, Bruselas, sobre otra operación bancaria que es la de Unicredit, que es una también de las más importantes que están en este momento encima de la mesa en Europa. Entonces, lo que dice de la OPA es, miren, ustedes no pueden llegar a los extremos a los que han llegado. Si quien ha fallado ha sido el procedimiento anterior, que fue el dictamen de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que dicho de paso era un dictamen muy malo, es decir, porque no entraban ni a discutir lo que es de verdad los fundamentos de la competencia, que sí se ven afectados por esta OPA, sino que hacía un análisis de, bueno, es que en 90 y tantos municipios la cuota de mercado se ha superado el 50%, eso es lo único que les interesaba, ¿no? Entonces, oiga, esto no es serio, ¿no? Entonces, ¿en qué puede acabar esto? Yo cada vez que va pasando el tiempo, y lo hemos comentado muchas veces aquí, sigo pensando y me reafirmo en que esto va a quedar en tierra de nadie. ¿Qué quiere decir eso? Que el BBV será el estupendo propietario de un 30, de un 50, de un 60% del accionariado del Sabadell, pero ni podrá integrar la entidad, no podrá haber sinergias, no podrá haber nada. Es decir, habrá hecho un pan como dos tortas. Y en este sentido, al final aquí ya lo único que importa es la supervivencia del señor Torres como presidente del BBVA. Seamos claros. Entonces, el gobierno ha hecho una intervención horrorosa. No se puede llegar a los extremos a los que se ha llegado, también presionado por el independentismo catalán, es decir, por sus socios parlamentarios. Es lo mismo de siempre. Ha llegado a esos extremos con la oficialidad de las lenguas cooficiales en los territorios, exactamente igual. Por tanto, hemos llegado a ese punto en el cual la seguridad jurídica y también el prestigio de España, que ya venía mermado en los últimos años, pues ya ha desembocado en un conflicto directo en materia jurídica con la Comisión y con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Bueno, pero después de pedirlo a lo largo de meses y años de los micrófonos de este programa, vemos una cosa, profesor Santa Cruz, y es el bloqueo o la suspensión de fondos europeos, que eso ya empieza, por lo menos desde mi modesta opinión, a ser palabras mayores. El recorte del quinto pago, sí. Claro, es decir, oiga, ya le he dado yo, como en los toros, varios pitos, y como veo que se los pasa por el arco del triunfo, ahora le cierro el grifo. Que era una forma, bueno, expeditiva de decir, señores, hagan caso a Bruselas, porque si no, esta respiración asistida, estos fondos que vienen como un maná, ese sí, del cielo, caído del cielo, esto nos lo cortan y tal, ¿no? Hasta el punto de que hay gente ya en el ámbito político que dice que sí, a lo mejor Bruselas nos va a acabar salvando del bueno de Pedro Sánchez, ¿no? Con medidas como esta que vayan recortando, diciendo, oye, al final el problema, don Pedro, es usted,
porque claro, si le están regañando sistemáticamente también desde foros europeos es porque usted está haciendo las cosas. Y luego, en cuanto a lo que tú preguntas, Carmen, muy directo del tema de la OPA, yo creo que es tan descarado, ha sido tan descarado todo, que llega un momento en el que, claro, es casi imposible soslayar lo que ha pasado. Es decir, te está diciendo Europa que queremos bancos grandes, aunque sean no entre Estados europeos, pero por lo menos bancos grandes. Eso usted se lo salta. Hace una votación popular que es verdaderamente de República Bananera, votando allí Napoleón Bonaparte, Cristina y los subterráneos y el copón de la baraja. Decir, oiga, joder, que esto es Europa, sea usted un poquito más serio. Pasa usted de todos los organismos y todos los estudios que se han encargado por ahí, que ha dicho, oiga, pues formalmente habrá que hacer unos ajustes como todo, pero esta OPA, bueno, pues es posible. Y usted dice que no, que bajo ningún concepto y tal. Y ya digo, todo esto desemboca en una suerte al final, porque ya no te queda otra, decir, pongo todas las trabas habidas y por haber, y con todo y con eso te dice el BBVA. ¿Sabes lo que te digo? Que por la importancia de la operación y tal, pues hasta voy a ver tu órdago, y lo voy a subir, ¿sabes? Digo, bueno, pues ya veremos cómo lo amortiguo, veo también si cambia el gobierno y a lo mejor me sale hasta rentable la cosa, pero vamos, es que es un tema, y cuando además te sentabas, hemos tenido oportunidad en la Universidad de Méndez Pelayo con los actores principales de esta historia, veías, por ejemplo, en fin, con todos mis respetos, al señor consejero delegado, a González Bueno, del Banco Sabadell, con un nivel de desahogo que dices, macho, impropio de tu cargo y utilizando, ¿no? Y ahora vamos a vender el TSB y pego otro manguerazo a los accionistas, decir, oye, macho, estás rozando ya casi los límites de la lógica, no me atreveré yo a decir del delito, pero decir, estás usando el banco a tu interés para protegerte de una operación que es mercantil, ¿sabes? Bueno, entonces, a tu interés y al interés del independentismo. Claro, que al final volvemos otra vez a lo mismo. Bueno, ¿sabían que en España la discapacidad afecta casi el 9% de la población? Y fíjense que se prevé que este porcentaje además se incremente en los próximos años por el envejecimiento de la población, claro. Viendo este dato podemos entender que dedicar recursos a la accesibilidad universal es uno de los factores clave en la construcción de una sociedad más justa. Estos millones de personas se enfrentan cada día a enormes retos que piden el compromiso serio del sector público y privado. Y una vez más, también en este contexto podemos hablar de Banco Santander, porque se ha convertido en la primera empresa del IBEX 35 en obtener la certificación 360 grados de AENOR en accesibilidad. Este reconocimiento va mucho más allá de lo simbólico, porque evalúa tanto los entornos físicos y digitales como los procesos internos en una firme propuesta por una transformación integral que garantiza la inclusión real de todas las personas, atendiendo a la diversidad de capacidades físicas, sensoriales y cognitivas. Para hablar de todo esto nos acompaña hoy Marta Aisa, que es directora de Sostenibilidad de Santander España. Muy buenas tardes, doña Marta. Hola, buenas tardes, Carmen, ¿cómo estás? Muy bien. Queríamos que nos contara qué implica exactamente este reconocimiento por parte de AENOR y qué ha significado para el banco. Bueno, para nosotros ha sido un hito. Yo creo que la certificación de AENOR no deja de ser un reconocimiento, de alguna manera, nuestra apuesta por lo que es un modelo de servicio pues más inclusivo y más centrado en el cliente. Y también es un reflejo de nuestra ambición de que todas las personas, y lo venías diciendo fenomenal en la introducción, puedan disfrutar y hacer uso de nuestros productos, servicios y entornos en igualdad de condiciones, con autonomía y seguridad, ¿no? El sello implica además la verificación de más de 160 requisitos. Has hablado de entornos físicos, digitales, cultura, y nos ha permitido trabajar de forma transversal para integrar la accesibilidad en toda la organización, ser la primera entidad financiera en España en lograrlo, también del IBEX, y recibirlo, y ese es el último punto, pues no solo es un orgullo, sino que también es una oportunidad de alguna manera para liderar y posicionarnos como donde nos queremos ver, que es como referentes en el sector. Ya, de todas maneras, doña Marta, la accesibilidad se suele asociar a personas con discapacidad, pero sin embargo Banco Santander lo ve como algo más global, ¿no? Totalmente, y es un paso fundamental, lo has dicho, y yo creo que
en Santander entendemos la accesibilidad como una forma real de estar cerca del cliente y responder a sus necesidades. Hay un enfoque tradicional, que es ese que decías tú, que es como más reactivo y asistencialista, más centrado en la discapacidad, pero el enfoque que nosotros tenemos es apostar por una visión más amplia y más universal. Y lo decías antes, incluye a todas las personas, independientemente de sus circunstancias, personas con limitaciones sensoriales, físicas, cognitivas, pero también personas mayores o personas con barreras idiomáticas o incluso con baja alfabetización. Para nosotros hay una máxima, que es que la accesibilidad es imprescindible para un 10% de la población. Tú mencionabas ese 10% antes, pero es necesaria para el 30% y es útil para el 100%, con lo cual eso es nuestro enfoque, digamos. Bueno, es tan importante este asunto para Banco Santander que ha creado una oficina técnica en la transformación digital accesible, pero no solamente ha hecho reformas en oficinas y ha implementado la tecnología accesible en cajeros y en otros servicios, sino porque hay más iniciativas que estáis desarrollando y que habéis puesto en marcha para cumplir este reto que tenéis con la accesibilidad y también la inclusión, ¿no? Sí, bueno, la oficina, esta técnica de accesibilidad, lo que nos da es una hoja de ruta, una metodología, pero que pretende ser integral, efectivamente. Entonces, has mencionado los cajeros o las oficinas, pero también hemos realizado intervenciones en todos los canales digitales, en la app y en la web, incorporando tecnología nueva, navegación por teclado, lectura fácil y sobre todo lo que es importante es la compatibilidad con tecnologías asistidas, ¿no? Que yo creo que es el paso revolucionario que nos permite la tecnología para favorecer la accesibilidad. Estamos haciendo también intervenciones en el contact center, donde tenemos servicio de videointerpretación con lengua de signos, donde tenemos cancelación de sonido o gestores formados en lenguaje claro. Y luego otra cosa importante, porque al margen de, digamos, los canales, es cómo nos comunicamos con el cliente, y eso tiene que ver también con cambios en contratos, en documentación contractual y en comunicación, ¿no? Adaptando los contenidos a un lenguaje claro, a lectura fácil y a un diseño que sea más inclusivo. Pues muchas gracias, doña Marta Isa, que es directora de Sostenibilidad de Santander España. Muchísimas gracias por acompañarnos, por contarnos todo esto y que pase un buen verano. Muchísimas gracias a vosotros igualmente. Y llegan los grandes descuentos en moda baño para mujer en las rebajas del Corte Inglés del 17 al 23 de julio con hasta un 40% de descuento en marcas como Red Point, Isabel Mora, Dolores Cortés, Donna Karan y con hasta un 30% de descuento en Énfasis, Simorra y Banana Moon. Descubre todo lo que necesitas para hacer de este un verano muy especial, lleno de comodidad y estilo. La moda baño para mujer en el Corte Inglés te ofrece la oportunidad de disfrutar al máximo de los largos días de esta temporada en la piscina o en la playa, desconectando de la rutina, sumergiéndote en el relax y creando recuerdos inolvidables. Bikinis, triquinis, bañadores, lisos o estampados de todos los colores, con todas las tendencias y para todos los gustos. Una moda baño que te acompañará en los mejores momentos de este verano. Descubre la moda baño para mujer en las rebajas del Corte Inglés con hasta un 40% de descuento en una selección de marcas. No te lo pierdas hasta el 23 de julio en tienda web y app. A ver, dos temas muy importantes a mí me ha parecido. Uno que es el informe de la IREF. La IREF está desatada, o sea, Cristina Herrero debe pensar que para lo que me queda en el convento voy a hacer todos los informes que no me han dejado hacer y que tengo que hacer como responsable que soy. Que es está pidiendo un ajuste de 11.000 millones para cumplir la regla de gasto. Por supuesto, exige presupuestos, que ya hemos leído que Sánchez, yo creo que ha decidido ya que tampoco va a hacer los del año que viene. Y una cosa importante es que le está pasando a Francia también. De hecho, Francia ya ha presentado un programa de reducción de gasto que me recuerda a Zapatero. Congelo las pensiones, bajo los sueldos de los funcionarios, recorto de aquí, recorto de allá. Oye, es que 11.000... Pero en defensa sí se gastan, ¿eh? Bueno, los franceses, bueno, digo. Vale, pero 11.000 millones que dice la IREF son muchos millones. Sí. O sea, son muchos millones, 11.000 millones. 1% del PIB, yo creo, ¿no? Es algo... No llega, pero vamos, casi. No, de hecho es curioso porque la IREF ya hace ya unos cuantos años, en el primer ejercicio que hizo de evaluación del gasto, aquello que llaman el Spending Review, porque es lo que es el mismo estándar, ¿no? que tienen otros países, ya advirtió de que había duplicidades en un primer análisis por 16.000 millones. Y entonces los 11.000
por tanto no van demasiado descaminados. Y muy importante también el pronunciamiento de la autoridad fiscal sobre el cuestionamiento y la intervención del gobierno en sus informes y en su tarea es que ordinaria. eso lo comentamos ya la semana pasada, porque ya viene dando caña. O sea, ya viene de muy atrás. Y desde luego el ajuste francés es el de las barbas a remojar, ¿no? Que decía el dicho, porque Francia tiene un gravísimo problema de déficit, o sea, incluso sin los ajustes, se hubiera ido por encima del 6% del PIB, es decir, es el déficit presupuestario, pero también el déficit estructural más alto de la Unión Europea. Es decir, que de hecho Francia, Italia y España siempre han sido los 3 países que han estado en el top 3, ¿no?, de quienes tienen el mayor déficit estructural o el presupuestario o el primario. Entonces Francia tenía que recortar sí o sí, porque además se han dado cuenta de que no es un problema de ingresos, es un problema de gasto, que es como casi siempre, suele ser así. Lo que pasa es que lo hacen siempre por el otro lado, siempre a subir impuestos. No, hombre, no, recorta de gastos. Claro, y aquí además ha sido muy interesante la postura del primer ministro de François Bayrou, ¿no? Porque en sus tiempos, cuando hacía la oposición a Sarkozy y a otros gobiernos anteriores, siempre se quejaba de la austeridad, ¿no? O sea, y había en general una sensación de que Francia lo que tenía que hacer era aumentar aún más el gasto público, que ya entonces estaba por encima del 50% del PIB. Entonces ahora ya ha llegado a un punto en el que es absolutamente insostenible. Pero eso es un toque de atención también para España, porque en España, en el momento en el cual, además de que no haber presupuestos, lo que se haga sea la valoración real de cuál es el déficit presupuestario, porque con los fondos europeos, con las transferencias a unos sitios a otros, se ha ido escondiendo a lo largo de los años un flujo de déficit real que todavía no ha aflorado. Entonces vamos a ver cuando aflore hasta dónde llega, porque si en la situación de ingresos de recaudación más alta de la historia seguimos teniendo un déficit presupuestario como el que cerramos el año 24, hombre. Y de PIB también, porque también el PIB está hinchado. Entonces, claro, como es una relación... Totalmente, sí. Aquí nos engañan nos están engañando con todo. Yo quiero recordar a la gente, porque a veces hablas de la IREF, ¿qué coño es la IREF? ¿No? Como diría el bueno de Pujol, con la UCO. Es la autoridad independiente. Sí. ¿Vale? Entonces, que aunque sea en el último tramo, se recuerde un poco su independencia, se denuncie el intervencionismo también en esto, por supuesto, de decir, oiga, señor de gobierno, es que a mí me ha puesto aquí Bruselas como Pepito Grillo para recordarle a usted cuál es la ortodoxia, por dónde tiene que ir las cosas, lo que tiene que hacer y lo que no está haciendo. Entonces, de hecho, la semana pasada contamos, en relación a eso que decías tú, que incluso han enviado un informe y han pedido auxilio, digamos, a la abogacía del Estado. Claro. O sea, oye, que es que este informe que hemos hecho de las pensiones lo hemos tenido que hacer con varios argumentos de la señora ministra, que no quiere que digamos el déficit real. O sea, porque aquí no podemos contar ni lo que pasa al presupuesto, ni la multa, ni la sanción, todo eso venga, ¡hala! Ingreso, todo ingreso. Claro, así no hay agujero, pero hay un agujero y monumental. Pero repito, es que están para eso, ¿sabes? Ya, pero ni puñetero caso. Pero bueno, ella está, yo creo que está haciendo su tarea, que es esta, la de poner encima de la mesa los papeles. Bueno. Vale, y luego si quieres, ya que estamos hoy un poco tranquilitos desde mi punto de vista, recordar que en el Banco de España se han cepillado en los últimos 2 años del orden de 7 altos directivos y directores generales, precisamente por estar enfrentándose todo el rato al bueno del gobernador Escrivá y tal. Entonces surgen, todavía hay elementos o personas autónomas que dicen, oiga, señores, yo estoy aquí para lo que estoy, y si no me gusta, entrego la chapa y me largo, pero que conste en acta que me he marchado por eso, por discrepancias con el señor gobernador, por presiones del gobierno, y porque estas cosas no se hacen así. Luego nos acordamos del famoso, ¿cómo se llama este funcionario? Que cuando vio lo de Navarra, dijo, oiga, esta UTE, esto es un desastre, esto ni somos tontos, ni yo estoy aquí para aceptar este tipo de cosas. Y claro, lo que pasa es que hay que recordar que este pobre lo tuvieron luego metido en una nave Serena.
pobre Serena. En una nave industrial no, ahí, me parece que se llamaba mirando Serena, una pared y sin aire y sin calefacción ni que nada. ella dijo, pero si esto ya está entregado, ¿qué vamos a hacer? Aquí no tenemos nada que hacer. Bueno, hablando de funcionarios, noticia de la semana de Telefónica. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. El gobierno de Pedro Sánchez más que cuadruplica la oferta de empleo público realizada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Entonces salieron adelante unas 60.000 vacantes, ahora 260.000. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la oferta de 36.588 plazas, de las que, un momentito, la Administración General del Estado son 26.889 y luego de lo que necesitamos, que son Guardia Civil 3.700, Policía Nacional 3.100, Fuerzas Armadas 2.800. Así que otra cosa que hay que preguntar, ¿y todo esto cómo se financia si no hay presupuestos? En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Bueno, vais a tener que ser muy certeros porque no tenemos mucho tiempo. Primero, el informe europeo sobre el apagón famoso del 28 de abril dice que se debió a un excepcional aumento del voltaje. No lo he entendido. Lo que sí entiendo es que el jueves, otra vez, durante 4 horas, Red Eléctrica operó en estado de emergencia porque se cayeron 2 centros de control. Ahí os lo dejo, ser breves porque tenéis 3 minutos. De hecho, los 2 centros de control que son la primera y la segunda salvaguardia para que funcione todo el sistema eléctrico nacional. Es decir, que es muy grave lo que ha sucedido. O sea, que tenemos que, que estamos del apagón, no nos libra a nadie, porque si han corregido y pasan estas cosas, o sea, no han corregido, o no han corregido o han corregido mal. ¿Cómo que han corregido? No, hombre, porque ya hay mucho más gas, porque ahora meten gas, que por eso la factura de la luz, alta, ¿no? Pero bueno, han corregido en el sentido de que ya no se fían tanto de fiar todo a las renovables. Nos han dado la razón por los hechos. Claro, aquí hay una cuestión, pero algo pasa porque no lo solucionan. Pero este es un motivo de funcionamiento técnico de los centros de control. Ya ni siquiera es del mix de generación. Exacto. De otra. No hubo centrales suficientes o las que había no controlaron la sobretensión. Lo que dice ENTSO, que es el organismo europeo de los gestores de la red de transporte de energía eléctrica, es, oiga, está muy claro que esto fue un problema de sobretensión que ustedes, red eléctrica, no supo controlar. Exacto, sí, claro. O sea, pero es que esto ya tenemos 6 informes. Es que como habla de aumento del voltaje, podían ser un poquito más... Ya, bueno, es que esto siempre la jerga ayuda para no ser entendida. Exacto, ¿no? para no ser entendida. Entonces aquí se trata de que queremos entender por todos los que puedan qué pasó, aunque ya lo sepamos por nuestros expertos, pero hombre, ya que vas a hacer un informe, haz un informe que podamos leer y enterarnos de qué quiere decir. O sea, ¿qué es esto del aumento del voltaje? Total. Vamos a ver, para mitigar, digamos, un problema, lo fundamental es saber qué es lo que ha ocurrido para que no vuelva a ocurrir. Esa situación, Carmen, no se ha despejado, porque ahora hasta el momento lo que tenemos es Red Eléctrica echándole la culpa a las eléctricas y las eléctricas diciendo... pero si yo te comprendo, pero por la vía de los hechos, claro, tú miras ahora el mix energético y ya las renovables no son el 70%, ya no se atreven. Claro. Ahora están metiendo gas a tutiplén, a pesar de que nos va a costar más a los ciudadanos. La factura efectivamente se dispara y tal, ¿no? Pero bueno, pues aquí el tema es eso, ver qué es lo que ha pasado para que no vuelva a ocurrir y poner todos los medios que lo puedan Pero si la red es un desastre, que se te caen los centros de control... Yo os cuento, yo directamente, se lo pregunté a la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia en Santander, si esto podía volver a ocurrir, tras el informe que habían elaborado y tal. Dice la tía que no. Pues hemos estado 2 veces ya a Por punto. eso te digo. Pues... Entonces, claro, es que volvemos también... Yo no quiero sembrar la alarma entre nuestros escuchantes, pero claro, si los responsables de los organismos reguladores y tal
te mienten o falsean o ocultan la realidad, pues... Pero es que luego la realidad no la puedes ocultar, porque al final esto se sabe. Claro. Se sabe que me parece que fue el día 17, que también estuvimos a punto de otro apagón generalizado, y que en emergencia durante la madrugada del jueves. De las 12 a las 4 de la madrugada, si no recuerdo mal. Sí, que te he dicho, Javier, que no pongas la lavadora a las 3 de la mañana. Los plomos, ¿no? Por eso te digo. A las 3 de la mañana saltaban los plomos. Entre eso. Lo que además yo tengo ahora el PVPC, o sea que encima serían las horas baratas. Y además esto pasa a estas horas de la madrugada que no están las empresas funcionando a tutiplén. O sea que... No, si llega a pasar 3 horas antes, a las 9 o las 10 de la noche, es un problema se va todo. De primerísimo orden. Pero siendo en eso fue un poco menor. Pero lo que nos da idea es de la vulnerabilidad absoluta en la que hemos convertido incluso a gente que han sido modélicos y excelentes gestores. O sea, nosotros teníamos la mejor gestión del sistema eléctrico nacional de ningún país. O sea, Red Eléctrica ha sido siempre, toda la vida, desde hace más de 30, 40 años. Hasta que la cogieron pero ¿qué es lo que ha pasado? Es decir, la pregunta que uno no tiene respuesta es eso. O sea, oiga, ¿cómo que son ustedes como el caballo de Atila, que donde pisaban no crecía la hierba? Entonces... Bueno, pues uno de los que montó un poco ha formado parte de todo este tinglao, creo que vuelve, ¿no? Sí. Uno de los hermanos fue Nadal. el creador de la política energética del gobierno Rajoy, que ahora entra en contradicción con la que tiene en este momento el Partido Popular. Cada uno lo suyo. Lo suyo, sí. Cada uno lo suyo. El caso es que esto no se ve que no lo arreglan, y que estamos expuestos, ya nos estamos dando cuenta, estamos expuestos a cualquier día pues que haya otro apagón, o horas de apagón, o horas de luz, así que hay que estar preparados. Efectivo, linterna, radio a pilas, tal, chimpum. Lo cual también te desmiente otra de los bulos que desde Moncloa se nos contó. Es decir, esto antes del famoso evento del 28 de abril ya hubo varias ocasiones que estuvimos a punto. Sí. Y ahora lo que está se produce ya la hecatombe, ya tabula rasa. No, perdón. Volvemos al escenario anterior. Es decir, seguimos otra vez en un AI que en cualquier momento pues se puede liar parda, porque vamos. Bueno, compañeros, Javier, muchas gracias. Israel, muchas gracias. En la producción Naya Pertusa, muchas gracias. Isaac Vizcaíno y a los mandos, gracias compañeros de Libertad Digital Televisión. Ya saben que ahora, para nada, ya pueden ver el programa en cuanto quieran. Y a nosotros nos encontramos otra vez con todos ustedes el próximo sábado, por supuesto, porque aquí no paramos. Economía para todos con Carmen Tomás.